Vamos a ver el tema 1.3, sucesiones aritméticas. ¿Cuándo vamos a decir que una sucesión es aritmética? Y el tema 1.4, que es el término general de una sucesión aritmética. Por lo tanto, vamos a prestar mucha atención en el siguiente video y luego voy a dar un resumen de esas partes muy importantes que debemos de saber de una sucesión. Para trabajar el tema 1.3 son sucesiones aritméticas. Vamos a estudiar lo que es la definición de una sucesión aritmética. Para ello, observemos la siguiente secuencia que representamos. Mantenemos la figura. Y si vemos, hay 3 cuadritos, hay 5, hay 7, hay 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces, si nosotros vemos, a cada cuadrito se le va sumando 2, más 2, más 2 respecto al anterior. Entonces nos pregunta, enlista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Incluye también cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión. Y si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hacen repetidas situaciones? Y si se suman los términos 1, 10, 2 y 9, 3 y 8, y sucesivamente, ¿qué sucede? Vale. Para responder al literal A, para empezar, nos pide que enlistemos los primeros números. Vaya, lo voy a complementar. Vimos que en la primera posición hay 3 cuadritos. En la segunda posición había 5. En la tercera posición había 7. Y en la cuarta posición había 9. Entonces, si nosotros vemos, simplemente se le va sumando 2. Significa que 9 más 2, en la posición 5 van a haber 11. Más 2, en la posición 6 habrían 13. Más 2, en la posición 7 habrían 15. Más 2, en la posición 8 habrían 17. En la posición 9 habrían 19 y en la posición 10 habrían 21, porque se le va sumando 2 con 2 va. Entonces, estos serían los primeros 10 términos de esa sucesión. El literal B nos preguntaba cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión. Simplemente, si observamos, se han ido añadiendo 2 cuadrados respecto al anterior, que es lo que habíamos descubierto. Ahora nos pide que nosotros veamos qué sucede al tomar un término y restarle al anterior, que se puede observar. Vamos a hacer ese proceso. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, qué sucede si a 10 yo le resto el anterior y el anterior es hacia 9. Vamos a ver qué sucede. Si a 21 yo le resto 19, obtengo 2. Ahora veamos qué sucede si a 9 yo le resto el anterior, que es hacia 8. Si a 19 yo le resto 17, ¿qué sucede? Da 2. Sucede si a 8 yo le resto el anterior, que es un 7, es decir, que 17 yo le resto 15, que serán 15. Si a 7 yo le resto 6, es decir, que a 15 yo le resto 13, también obtengo 2. Ahora tomemos, por ejemplo, qué sucede si a 3 yo le resto el anterior, que sería a 2. Si a 7 le resto 5 y también obtengo 2. Entonces nosotros vemos que al restarle a un término, el término anterior siempre da el mismo resultado, que en este caso es 2. Eso es lo que nos indicaba acá, ¿verdad? Al tomar un término y restarle a su anterior, se puede observar que el resultado siempre es el mismo cuando se hace varias veces. En este caso siempre resulta ser. Entonces ahora lo que nos pregunta, el último literal es que, ¿qué va a pasar si sumas la posición 1 con la 10, la 2 con la 9, la 3 con la 8, y así sucesivamente? Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede si sumo la posición 1 con la 2? Lo voy a sumar con, bueno, voy a sumar 3 más 21. Posición 1 con la 10, 3 más 21 me va a dar 24. Entonces, sumo la posición 2, 9. Voy a sumar, la posición 2 con la 9 sería 5, 19. Si sumamos 5 más 19, da 24. Ah, no, dio 24. Vamos a ver ahora qué sucede si sumo la posición 3 con la 8. Es decir, 7 más 17. Si sumamos 7 más 17, también obtengo 24. Tendrá que obtener 24, entonces, al sumar la posición 4
una sucesión 7, 9 más 15 también es 24. Ahora bien, verá que estas dos posiciones al sumar 11 más 13 también me va a dar 24. Efectivamente también da 24. Entonces podemos ver que al sumar los extremos, irlos sumando extremos con extremos, los que nos van quedando, la suma es igual. Entonces dice que a la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un número al término anterior, se le va a llamar sucesión aritmética. Es decir, siempre que nosotros veamos, hay un patrón que se sigue. En este caso, esta es una sucesión porque cada número se le va sumando 2 respecto al anterior. Siempre que eso sucede, se le va a llamar sucesión aritmética. Dice que una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restarle a un número su término anterior, siempre se obtendrá el mismo resultado. A este resultado se le llama diferencia. Otra de las propiedades de una sucesión aritmética finita es el sumar los términos que están en la misma distancia de los extremos, el resultado es igual. Acá lo que usted va a hacer es que va a identificar si cada una de estas es una sucesión aritmética. En caso de serlo, usted tiene que determinar la diferencia. Por ejemplo, acá, usted lo que tiene... Bueno, jóvenes, después de haber visto el video, podemos ver que vamos a tratar acerca de una sucesión aritmética. Anteriormente vimos que era una sucesión, es una secuencia de números que lleva cierta secuencia. Ahora vamos a ver en especial una sucesión aritmética. Y quiero, por favor, que usted preste mucha atención a este concepto porque ello nos va a ayudar a trabajar en el resto de los ejercicios. La sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior se le llama sucesión aritmética. Una sucesión aritmética tiene la propiedad que al restar a un término su anterior siempre obtendrá el mismo resultado. A este resultado se le va a llamar diferencia. Es decir, que una sucesión aritmética es aquella que al restarle el número anterior tiene una diferencia constante. Veamos los ejemplos. En una sucesión aritmética, si ves una diferencia, su término general va a estar dado por esta fórmula, que ya la vamos a ver más adelante. Veamos los ejercicios. Identifica si cada sucesión es una sucesión aritmética. Vuelvo a recordar. Una sucesión aritmética es aquella que al restar, su diferencia es constante, que al restar el término anterior con, por ejemplo, aquí el término anterior a 5 es 11, 11 menos 5, y su diferencia es constante, entonces una sucesión aritmética. Vamos a resolver el literal A. ¿Cómo va a comprobar usted si es aritmética? Lo primero que va a hacer es hacer una simple resta, porque dice, si su diferencia es constante. Entonces hace una resta. ¿De quién? Del término anterior a él. Del término anterior a él. No vaya a restar 5 menos 11, no, que siempre va a ser el número anterior a él. Número anterior. Bueno, entonces vengo y resto. 11 menos 5 me da 6. Ahora, 17 sería 17. Acá sería 23 menos 17. Me faltó aquí 17 menos 11. Aquí lo agregan ustedes. Porque sería 17 menos 11 me da 6. 23 menos 17 me dio 6. 29 menos 23 me dio 6. Puedo seguir. 35 menos 29 me da 6. ¿Qué observo? Observo que al restar el número anterior, tenga mucho cuidado, siempre va a ser el anterior a él. Al restar el número anterior a él, la diferencia es constante, es decir, que su diferencia sigue siendo la misma. 11 menos 5, 6. 17 menos 11, 6. 23 menos 17, 6. 29 menos 23, 6. 35 menos 29, 6. Entonces, observamos que su diferencia es constante. Como la diferencia es constante, la sucesión es aritmética.
Entonces, si no me da una diferencia constante, ustedes van a escribir que no es una sucesión, pero no es aritmética. Para que una sucesión sea aritmética, su diferencia debe de ser constante. Literal B. Entonces, el literal A es una sucesión aritmética. Literal B. Tengo la sucesión y me dicen, ¿será esta una sucesión aritmética? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? No va a estar adivinando, sí, no. Y al que le tocó 10, a ese va a contestar, sino que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una resta, por eso dice una diferencia constante, diferencia es una resta. Entonces, resta el término anterior a él. Entonces, sería 0 menos 3. 0 menos, porque me hice una diferencia y este menos 3 es del número. Entonces 0 menos por menos más 0 más 3, 3. Veamos otra pareja. 3 menos 0, porque es así, miren, 3 menos 0. Entonces sería 3 menos 0 igual a 3. ¿Qué estoy observando? Que su diferencia nos está dando igual. Ahora, 6 menos 3. 6 menos 3, 3. También, miren, la diferencia es igual. 9 menos 6, 3. Entonces, ya con esto, con 2 o 3 que compruebe, ya puedo yo concluir que sí es una sucesión aritmética, porque su diferencia es constante. Y esa diferencia se representa con la letra D. ¿Y cuánto nos dio la diferencia? De 3. Entonces, yo puedo decir que literal B es una sucesión aritmética. ¿Por qué? No solo me va a decir, sí es una sucesión aritmética. Sí, ¿y por qué? No sé. No, es una sucesión aritmética porque su diferencia es constante. Ojo ahí, por favor, porque eso muchas veces sí vienen en los exámenes anteriores de la PANS, ha venido y hay que tenerlo muy en cuenta. Literal E, resuelto. Vale, entonces me dice, ¿es una sucesión aritmética? No puedo estar yo adivinando, sino que ¿qué es lo que va a hacer usted? Bueno, resta el término menos el anterior. Entonces sería menos 4 menos 4, menos de la diferencia, ¿verdad? Y el menos 4 del número. Entonces nos queda menos 4, menos por menos da más, menos 4 más 4, 0. Ahora agarro la otra pareja, menos 4, menos 4, menos 4. Y el menos de la diferencia, menos por menos da más, menos 4 más 4, 0. Si yo sigo haciendo el mismo proceso, me va a dar siempre 0. Entonces, ¿qué observamos? ¿Será o no será una sucesión aritmética? Sí es una sucesión aritmética porque su diferencia nos dio constante, es decir, igual. Como la diferencia es constante, es una sucesión aritmética con diferencia igual a 0. Quiere decir que D es igual a 0 en todos ellos. Resolvemos el literal D y lo he querido resolver porque es una fracción y cuando vemos una fracción nos asustamos. Vale, entonces, ¿es una sucesión aritmética? Viene usted y dice, bueno, 5 medios menos 2, 5 medios menos 2. Como es una resta de fracciones de diferente denominador, lo puede hacer en su calculadora o lo puede hacer manual. Denominador común 2, 2 entre 2 a 1 por 5, 5. 2 entre 1 a 2 por 2, 4. 5 menos 1, 5 menos 4, 1, un medio. Ahora sería 3 menos 5 medios. Entonces aquí sería 3, vamos a ubicarlo ahí que no se nota, que sería ahí, acá el signo menos, ahí usted tal vez lo logra ver, vamos a poner de otro color, menos 3, va. Entonces sería 3 menos 5 medios. Perdón, aquí estaríamos con 7 medios menos 3. 7 medios menos 3. Entonces, como tiene diferente denominador común es 2. 2 entre 2 a 1 por 7, 7. 2 entre 1 a 2 por 3, 6. 7 menos 6 es 1 y me da un medio. Como ya observé que la diferencia es constante, yo concluyo que sí es una sucesión aritmética, ya que su diferencia es constante y la diferencia es de un medio.
La pregunta sería, señor, ¿y si en alguno me da que la diferencia entre la primer pareja es 2 y la diferencia en la otra pareja me da que 5? ¿Será una sucesión aritmética? No. ¿Por qué razón? Porque su diferencia no nos dio igual. Es decir, su resta, cuando restamos, no olvide por favor, siempre va a ser este número menos el anterior. Este número menos el anterior. Este número menos el anterior. Entonces, si le da la diferencia constante, usted automáticamente dice sí es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque su diferencia es la misma. Ese es el primer concepto que yo debo de manejar. Una sucesión aritmética es aquella que tiene una diferencia constante. Seguimos. Ahora dice, en una sucesión aritmética, si de su diferencia, vimos que la D significaba la diferencia, es decir, la resta entre el término y el anterior, su término general está dado por esta fórmula. Quiere decir que yo puedo encontrar, ¿verdad?, el término general para una sucesión aritmética. Entonces, vamos a ver aquí, dice, esta fórmula es la que vamos a ocupar, que es el término general de una sucesión aritmética. ¿Cómo se lee? A su n, ¿quién sería? A su n es el último término. Aquí usted le pone el último término. Y este subíndice significa la posición del término que yo quiero. Por ejemplo, el término 1, entonces va a ser a su 1. Si quiero el término 2, a su 2. ¿Quién es este término? Es el primer término, por eso dice a su 1. Entonces es a su n es igual a su 1. ¿Y quién es a su 1? El último término. Más d. ¿Quién es d? La diferencia. Por n. ¿Y quién es n? Es el total de términos. Menos 1. Entonces, yo voy a ocupar esta fórmula para poder encontrar. Dice acá, identifiquen establece el término general de las sucesiones aritméticas de los problemas de la clase 1.3. Quiere decir que de la anterior que hemos visto, si es aritmética, voy a encontrar su término general. Entonces, estos mismos voy a encontrar su término general, que son los que hicimos anteriormente. De todos ellos, los que le dieron sucesiones aritméticas, le va a encontrar su término general. Supongo yo que en el literal C le dio que no era aritmética, por lo tanto a la C no le puede hallar este término general, solo a las que son aritméticas. Vengo y lo hago, ¿verdad? Entonces me piden el término general. Como el término general de una sucesión aritmética está dado por a su n igual a 1 más d factor de n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ojo ahí, por favor. Vaya, el literal A. ¿Qué es lo que me pide la fórmula? Me pide a su 1. ¿Quién es a su 1? A su 1 representa el primer término. ¿Quién es el primer término? 5. Entonces, a su 1 es igual a 5. Ahorita estoy sacando los datos. ¿Qué más necesito? La letra D. ¿Y quién es la letra D aquí? Ah, bueno, no la puedo ver a simple vista, pero ¿cómo la obtenemos la D? ¿Y quién era la D? La diferencia. Entonces vengo y resto. 11 menos 5, 6. 17 menos 11, 6. Entonces D vale 6, porque es constante. Ya comprobamos que si era aritmética. Y si es aritmética, su diferencia es constante. Entonces ya tengo yo a 6. Ahora bien, yo quiero el término general. Quiere decir que me va a quedar a su n es igual. ¿A quién me dice la fórmula? A 1. Entonces escribo a 1. ¿Y quién es a 1? 5. Más, ahora me dice la fórmula D. ¿Y quién es D? D es 6. Entonces escribo aquí 6. Factor de n menos 1. Y a n, señor, ¿por qué no le damos valores? Porque no sé cuántos números hay en toda esta sucesión. Si ustedes le ven puntos suspensivos, es porque no sé cuántos elementos tiene esa sucesión. Y n representa el total de términos. Ahora bien, como yo quiero un término general, es decir, como una fórmula, un patrón, entonces vengo y escribo 5 más 6 por n, 6n, más por menos, 6 por 1, 6. Ahora, 5 más 6n no se puede sumar porque esta es una letra y este es un número, no son semejantes. ¿Quién sí puedo? 5 y 6. 5 menos 6 menos 1.
y bajo 6n porque no hay con quién sumar, entonces me queda el término general a su n es igual a 6n menos 1. Y ya tendría mi término general para la sucesión de literal A. Voy a literal B. Literal B. Saco los elementos. ¿Quién? A1. ¿Quién es A1? Menos 3. Saco su diferencia. ¿Quién es su diferencia? 3 menos 0 es 3. 0 menos 3, aquí está. 0 menos, como es el menos de la diferencia y el menos 3 del número, menos por menos da más, 0 más 3 es 3. Por lo tanto, la diferencia nos daba 3. Ahora ocupo el término general. ¿Y qué me dice? A su n, aquí lo escribo, es igual a 1. ¿Y quién era 1? Menos 3. Más D. D está multiplicando. Entonces, ¿D cuánto valía? 3. Factor de n menos 1. Ahora hago las operaciones indicadas. Bajo menos 3. 3 por n es 3n. Más por menos menos. 3 por 1, 3. Aquí menos 3 es menos 6 y bajo a 3n. Entonces el término general de la sucesión esta es 3n menos 6. Literal E. Primero, ¿quién es A1 en el literal E? Menos 4. ¿Quién es su diferencia? Sería menos 4 menos 4. Menos 4 menos de la diferencia y el menos del menos 4. ¿Qué es este? Menos 4, menos por menos da más, menos 4 más 4 es 0. Quiere decir que D vale 0. Y la fórmula me dice A1, ¿y quién es A1? Menos 4 más la diferencia, y la diferencia nos dio 0 por n más 1. Menos 4, 0 por n es 0, 0 por 1 es 0. Por lo tanto, el término general es A su n igual a menos 4. Y eso es lo que ustedes harían, ¿verdad? Ahora, veamos aquí, esto todavía no. En esta de las fracciones, ¿cómo le quedaría? Bien, usted viene y sustituye. A su 1 es 2. La diferencia, encuentra cuánto fue la diferencia. Y si se recuerdan, ya lo habíamos encontrado anteriormente en el literal D. Aquí está, la diferencia nos dio un medio. Un medio. Entonces, sería A1 más un medio, factor de n menos 1. Entonces multiplica un medio de n y un medio. Un medio por menos 1, menos un medio. Y como A1 vale 2, 2 menos un medio, y lo hace en su calculadora y ya le va a dar acá el resultado. Ahora bien, la parte 2 dice, determina los términos primero, séptimo, onceavo, el 20, el 11 de cada uno de los siguientes términos de la sucesión. Quiere decir que quiero el primer término, el término que ocupa la posición 7, el que ocupa la posición 11, el que ocupa la posición 20 y la posición 100. Vamos a resolver literal A. Si ustedes se fijan aquí ya me dan el término general. Entonces, ¿qué es lo único que usted va a hacer? Bueno, yo quiero el primer término porque aquí me dice, mire, el primer término de cada uno de ellos. El primer término. Entonces, escribo A1. No olviden que el subíndice significa la posición. Quiero el primer término, entonces le escribo A1. Eso va a ser igual a ¿quién? Como soy aquí en el literal A, va a ser 5, aquí está, más 4. ¿Quién va a cambiar? N, porque N es 1. Mire, N es 1. Entonces, solo N va a cambiar. 1. Entonces, ya después resuelvo. Esto ya es cuestión aritmética. 5 más, bajo 4, 1 menos 1 es 0. 5 más 4 por 0, 0. Quiere decir que el primer término de esta sucesión del término general es 5. Hoy estoy al revés, ¿verdad? Me dan la fórmula, me dan el término general y yo encuentro los elementos que componen a esta sucesión. Ahora me piden el término 7 de esta misma. De cada una de ellas usted va a encontrar el primero, el séptimo, el onceavo, el 20 y el 100. Bueno, de esta misma yo debo de encontrar el séptimo. Y escribo a su 7 es igual 5 más 4 factor de n. ¿Y n cuánto va a valer? 7. ¿Por qué? Porque n vale 7. 7 menos 1. Lo resuelvo 5 más 4. 7 menos 1 es 6. 6 por 4, 24. 24 más 5, 29. Quiere decir que el séptimo término de esta sucesión es el 29.
Ahora el que ocupa la posición 11. 11. Entonces escribo 5 más 4, factor de n va a valer 11. 11 menos 1. 11 menos 1 es 10. 10 por 4, 40. 40 más 5, 45. Y así usted va resolviendo cada uno de ellos. Literal E. Tenemos esta. Encuentro el primer término, que sería A sub 1, que está acá, es igual a 1 medio menos n menos factor de n. ¿Y n cuánto va a valer? 1, porque A sub 1 es 1. 1 menos 1. Entonces, 1 menos 1, ¿cuánto le da 1 menos 1? 0. 0. Pero como aquí había un menos, 1 medio menos 0 es 1 medio. Entonces, el primer término de esta sucesión es 1 medio. Voy con el séptimo término. 1 medio menos n. ¿Y n cuánto va a valer? 7. 7 menos 1 es 6. 1 medio menos 6, usted lo puede hacer en su calculadora o lo hace manual. A mí me dio menos 11 medios. Término 11. 1 medio menos n, ¿cuánto va a valer? 11. 11 menos 1 es 10. 1 medio menos 10 me dio menos 19 medio. Y así usted lo va encontrando a cada uno. Jóvenes, pedirles por favorcito. Yo el libro, esta parte no lo he visto, si trae proceso o no, pero yo quiero suplicarles que ustedes hagan el proceso. Aprendan, por favor. Lo que uno aprende, nadie se lo quita. Pero si yo solo copio, de nada me sirve. Entonces, inténtenlo, por favor, jóvenes, trabajarlo. Vaya, literal y igual, ¿verdad? Usted encuentra el primer término, entonces sería 1 igual a menos 0.4 menos 0.7, factor de 1 menos 1 es 0, 0 por 0.7 es 0, entonces le va a dar menos 0.4. Quiere decir que el que va cambiando es n, ¿verdad? Porque como es el subíndice y el subíndice es la posición del término, entonces él es el que va cambiando. Entonces, esos serían los ejercicios a trabajar. De una sucesión aritmética, cómo la identifico, cuál es su término general y usted pues va a hacer el resto de los ejercicios. No se desanime, trabaje, haga el esfuerzo de duplicar esfuerzo, de dedicar más tiempo para que pueda hacer los ejercicios y sobre todo el objetivo que aprendamos.